El notario me entregó un sobre con una nota que decía, no abras esto hasta después del funeral. Dentro había una llave y una cuenta con 9 millones de euros. Pensé que era mi herencia. Hasta que descubrí de quién era realmente el dinero. El sobre era de papel grueso, con el sello del despacho notarial en relieve y un olor a cera vieja que me recordó a los libros que mi padre guardaba bajo llave. El notario me lo entregó sin una palabra más que esa instrucción, no lo abra hasta después del funeral, señor Ferrer. Su madre fue muy clara. Asentí. No entendí nada, pero asentí. En ese momento, no era el hijo heredero ni el profesional serio que todos creían, solo un hombre de 40 años que acababa de enterrar a su madre y no sabía cómo encajar el silencio que deja a alguien que lo fue todo. El sobre pesaba. No por el papel, sino por lo que imaginé que contenía. Una carta. Un secreto. Quizás una disculpa. O, como todos murmuraban, la prueba de que mi madre, viuda de un empresario poderoso, había guardado más fortuna de la que nadie sospechaba. Cuando por fin lo abrí, en la cocina de su casa vacía, la nota cayó primero. La letra de mi madre, firme, elegante, sin temblores, no abras esto hasta después del funeral. Debajo, una llave pequeña, de metal dorado, con el número 14B, y una hoja con un solo dato escrito, cuenta 778.394, 9 millones de euros, Banco Internacional de Ginebra. Me quedé quieto. 9 millones. Era imposible. Busqué un doble fondo, una explicación. Nada. Solo esa cuenta y la llave. Pensé que era mi herencia. El premio silencioso a todos los años que la acompañé cuando mi hermana se fue, cuando los socios de mi padre la dejaron sola, cuando yo trabajaba para pagar las deudas de una empresa que ya no existía. Pero algo en esa nota, en la frialdad de las palabras, me dio miedo. Mi madre nunca escribía sin explicar. Nunca decía tampoco. Esa noche no dormí. Coloqué el sobre en la mesa, junto a la urna con sus cenizas, y la casa me pareció más grande, más ajena. Afuera llovía, y cada trueno me hacía mirar la llave, como si fuera a moverse sola. A la mañana siguiente, llevé la llave al notario. Pertenece a una caja de seguridad, ¿verdad? Él asintió, sin levantar la vista del registro. Pero no está a nombre de su madre. ¿Cómo que no? Pregunté. Está a nombre de otra persona. El aire se me fue del cuerpo. ¿De quién? El notario cerró el libro y me miró con la cautela de quien sabe que va a destruir una certeza. Del señor Luis Ferrer Ortega. Tragué saliva. Ese era el nombre de mi padre. Mi padre, que había muerto hace 20 años. El sobre que me dejó mi madre no era su herencia. Era la de él. Y si la cuenta seguía activa, alguien más había movido ese dinero todo este tiempo. Aquella noche volví a casa con la llave en el bolsillo y la cabeza llena de fantasmas. Revisé las fotos familiares, mi madre en un jardín, mi padre con traje, mi hermana pequeña sonriendo. Y detrás de todo eso, la sensación creciente de que la familia que creía conocer se había construido sobre una mentira monumental. Encendí la computadora, busqué el número de la cuenta y lo que encontré me hizo sudar frío. La cuenta estaba vinculada a un fideicomiso. Y el fideicomiso, a una empresa que llevaba 20 años activa, a nombre de mi hermana. Si alguna vez has tenido la sensación de que tu propia familia te escondía algo, de que los silencios pesan más que las palabras, quédate conmigo, porque lo que descubrí después cambió mi apellido, mi historia y todo lo que creía sobre el amor y la lealtad. Si esta historia te tocó, suscríbete, mañana viene una verdad aún más profunda. Me llamo Julián Ferrer Ortega, tengo 40 años y, hasta hace una semana, creía conocer mi vida de principio a fin. Soy economista, trabajo en una consultora en Madrid y llevo una existencia milimetrada, desayuno a las 7:30, correo a las 8, reuniones hasta las 6 y silencio en casa después. No tengo pareja ni hijos. Solo una planta que se me olvida regar y una madre que, hasta hace poco, era el único hilo que me mantenía en el mundo. Mi madre, Isabel Ortega, era el tipo de mujer que imponía respeto incluso con una taza de té en la mano.
Viuda desde mis 20, construyó su vida alrededor de las apariencias. Nada de lástima, decía cuando los vecinos se ofrecían a ayudarla. Durante años pensé que era fortaleza. Hoy empiezo a creer que era culpa. Mi padre, Luis Ferrer, fue empresario en los 80. Tenía una empresa de importaciones, viajes constantes y una presencia que llenaba la casa, aunque siempre estaba ausente. Yo lo idolatraba. Mi hermana, Clara, no tanto. Ella decía que papá tenía dos vidas, la del traje y la del silencio. Yo la llamaba cínica. Ahora pienso que solo era más observadora que yo. Cuando él murió en un accidente de coche en 2005, todo se volvió difuso. El notario nos dijo que la empresa estaba en quiebra, que había deudas y que no quedaba nada que heredar. Mi madre vendió la casa grande y nos mudamos a un piso más pequeño en Chamberí. Yo estudié economía para entender que salió mal. Clara se fue a Londres con una beca y nunca volvió. A los pocos años, dejó de contestar las llamadas. La última vez que supe de ella fue en 2012. Recibí una postal con una dirección de París y una frase escrita con su letra: a veces la verdad no se hereda, se descubre. Nunca entendí qué quería decir. Hasta el funeral. Mientras los invitados ofrecían pésames automáticos, noté algo extraño. Entre las coronas había una tarjeta sin remitente. Solo decía: cumplió su promesa. Ahora es su turno. La letra no era la de mi madre. El sobre, sin embargo, era del mismo tipo que el que contenía la llave. Esa noche me quedé frente a las cenizas, tratando de juntar piezas. Mi madre había ocultado una cuenta millonaria y una llave que pertenecía a mi padre. Pero mi padre, según todos los documentos, había muerto arruinado. Empecé a revisar cajas antiguas. Encontré recibos de luz, fotos amarillentas y al fondo de una carpeta, algo que no recordaba, un extracto bancario fechado 2 meses después de su muerte. A nombre de la empresa familiar, Ferrer Global Trading S.L. Con un ingreso de 1.200.000 euros desde una cuenta suiza. El remitente era un nombre desconocido, C. Ortega Holdings. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Ese C solo podía ser Clara. La cuenta que yo creía heredar de mi madre, la de los 9 millones, parecía venir de allí, del mismo banco, del mismo origen. Y si mi hermana había gestionado dinero de una empresa supuestamente quebrada, significaba que la quiebra había sido una farsa. Una maniobra. A la mañana siguiente llamé al notario y pedí cita. Necesito saber quién abrió la cuenta original, dije. El hombre suspiró, incómodo. No puedo revelar datos protegidos. Solo puedo decirle que no fue su madre. ¿Y quién la autorizó? El beneficiario legal aparece como heredero del fideicomiso Ferrer Ortega. Ese soy yo, ¿no? Pregunté, con una mezcla de esperanza y miedo. El notario me miró fijamente. No. Legalmente, el heredero registrado es Clara Ferrer Ortega. Me quedé helado. Pero, mi hermana no ha estado aquí en más de 10 años. Eso no es cierto, respondió el notario. La última vez que vino fue hace 6 meses, con su madre. El aire se me cortó. Mi madre y mi hermana, juntas, abriendo una cuenta con 9 millones de euros. Mi madre muriendo con una nota para mí. Y yo, creyendo que todo era un legado, cuando en realidad era un mensaje. Revisé mis correos. Encontré uno antiguo de mi madre, fechado 3 semanas antes de su muerte, con un asunto que nunca había abierto, para cuando entiendas. Dentro, solo una línea: hay verdades que solo se revelan cuando el dinero deja de ser el objetivo. Sentí un nudo en el estómago. ¿De quién era realmente ese dinero? ¿Y por qué mi madre había querido que esperara al funeral para saberlo? La respuesta llegó 2 días después, cuando recibí una llamada desde un número internacional. ¿Eres Julián Ferrer Ortega?, preguntó una voz femenina. Sí, ¿quién habla? Soy Clara. El silencio me pesó más que cualquier palabra. ¿Encontraste la llave, verdad?, dijo. Sí. Entonces ya sabes que ese dinero no es tuyo. ¿Cómo que no? Porque no era de mamá.
Tampoco de papá. Mi corazón se detuvo un segundo. Entonces, ¿de quién narices era? Su respuesta llegó fría, como un cuchillo. De la persona que saboteó los frenos del coche de nuestro padre. No recuerdo haber soltado el teléfono, pero cuando abrí los ojos estaba en el suelo, con la llamada aún activa y el zumbido del silencio del otro lado. Mi hermana había colgado. Me quedé unos minutos sin moverme, intentando procesar esa frase que me atravesó como un rayo. El dinero es de la persona que mató a nuestro padre. No del asesino. No de quien provocó el accidente. De la persona. Como si no hablara de un desconocido, sino de alguien que siempre había estado cerca. Me levanté temblando y marqué el número de nuevo, pero la línea ya no existía. Mensaje automático, el número al que llaman no está disponible. Esa noche, el sueño fue una sucesión de recuerdos que nunca había querido revisar, mi padre despidiéndose con una mano alzada en la puerta, el teléfono sonando a medianoche, mi madre gritando, no salgas. Y luego el silencio. El coche volcado en una cuneta. El informe que hablaba de frenos fallidos. Y mi madre llorando sin lágrimas. Ahora todo tenía otro peso. Al día siguiente me presenté en el despacho del notario sin cita. Entré sin saludar y solté el sobre su mesa. Quiero saber quién abrió esta cuenta. Se lo repito, señor Ferrer, eso está protegido, entonces búsquelo, lo interrumpí, porque si no lo hace, se va a encontrar con algo peor que una auditoría. El hombre me miró como quien duda si llamar a seguridad o servir café. Finalmente, exhaló resignado y tecleó en su computadora. La apertura se hizo hace 17 años. ¿Quién firmó? Un fideicomisario suizo. Pero el beneficiario inicial, ¿quién? Una tal Marta Vélez. Nunca había escuchado ese nombre. ¿Y qué relación tiene con mi familia? El notario revisó los archivos. Según el expediente, era socia de su padre. Socia. No amante. No amiga. Socia. El tipo de palabra que en la boca de un empresario puede significar cualquier cosa. Salí del despacho con el corazón desbocado. Busqué su nombre en internet, Marta Vélez, empresaria, importadora, fallecida en 2007 en circunstancias no esclarecidas. Tenía 39 años. 2 años después de la muerte de mi padre. Y una hija. Clara Vélez Ferrer. El estómago se me cerró de golpe. Volví a leer el nombre una y otra vez. Clara Vélez Ferrer. Mi hermana no era mi hermana. O al menos, no como yo la conocía. El resto del día lo pasé en una especie de trance. Volví al piso vacío de mi madre, encendí la lámpara del comedor y abrí todas las cajas que quedaban sin revisar. Buscaba una prueba, una foto, una explicación. Algo que me dijera quién demonios era esa mujer que había vivido bajo el mismo apellido que yo. Y la encontré. Dentro de una carpeta azul, escondida entre facturas viejas, había una carta dirigida a mí. Reconocí la letra de mi madre. Julián, si estás leyendo esto, ya sabrás que Clara no es tu hermana. Tu padre la trajo a casa cuando tú tenías 9 años. Dijo que era la hija de una mujer enferma, que necesitaba protección. Yo acepté. Pero lo que nunca me dijo fue que esa mujer era su socia, y que entre ellos había algo más que negocios. El papel temblaba en mis manos. Cuando tu padre murió, yo creí que fue un accidente. Hasta que recibí una llamada anónima. Me dijeron que los frenos del coche habían sido saboteados. Que el motivo era una deuda que él no pagó. Y que el dinero, para protegernos, lo habían transferido a nombre de Clara. Ahí estaba la respuesta. El dinero no era una herencia. Era el pago de un crimen. Un rescate que mi madre había ocultado para protegernos y que mi hermana había mantenido en silencio durante años. Leí el final de la carta con el corazón acelerado. No la odies. Ella también fue una víctima. Pero ten cuidado, alguien sigue moviendo ese dinero. Y cuando muera, irán a buscarte a ti. Fue entonces cuando escuché el timbre. 2 veces. Una tercera. Al mirar por la mirilla, vi un rostro que no esperaba,
Clara. Tenía el mismo aire que mi madre cuando algo se rompía por dentro, los ojos secos, la voz controlada, una calma que daba miedo. Tenemos que hablar, dijo. La dejé pasar. Llevaba una carpeta en la mano y un sobre igual al mío. ¿Qué haces aquí? Pregunté. Vine a evitar que cometas el mismo error que papá. Dejó la carpeta sobre la mesa. Dentro, una lista de transferencias, empresas y nombres. El más repetido, Luis Ferrer S.A. Mi padre seguía figurando como titular de varias cuentas, incluso después de muerto. ¿Qué es esto? La red que mató a papá, dijo ella. Y el dinero que tú crees que te pertenece es la última parte de ese círculo. ¿Y tú cómo sabes todo esto? Clara me miró con una mezcla de rabia y tristeza. Porque no soy solo su hija. Entonces, ¿quién eres? Soy la persona que lleva 20 años pagando por lo que él hizo. Su voz tembló por primera vez. Tú tenías derecho a no saber. Yo no. Me eligieron a mí para limpiar su deuda. Me quedé sin aire. ¿Y mamá lo sabía? Todo. Ella me ayudó. Pero cuando quiso romper el trato, la amenazaron. Por eso te dejó esa llave. Para que entiendas antes de que vengan a por ti. ¿A por mí? ¿Quién? Clara bajó la voz. Los mismos que sabotearon el coche. Los que ahora quieren recuperar su dinero. Entonces lo entendí. La herencia no era un regalo. Era una trampa. El silencio se hizo pesado, solo roto por el ruido lejano del ascensor subiendo. Clara se tensó. Llegaron antes de lo que pensé, susurró. El timbre volvió a sonar. 3 golpes secos. Y entonces Clara me miró a los ojos y dijo lo último que esperaba oír. Si te importa tu vida, no abras esa puerta. El ruido del ascensor deteniéndose me atravesó como un disparo. Los 3 golpes en la puerta volvieron, esta vez más fuertes. No eran los nudillos de un vecino impaciente. Era el sonido de alguien que sabía que dentro había algo, o alguien, que debía salir. Clara me tomó del brazo. No digas una palabra, susurró. Apagué las luces del pasillo casi sin pensar. Solo quedó el reflejo tenue de la lámpara del salón, titilando sobre la mesa donde aún reposaba el sobre con la llave. Los golpes cesaron de golpe. Silencio. Luego, un ruido metálico. El ascensor bajando de nuevo. Esperamos un minuto eterno. Otro. Cuando por fin soltamos el aire, Clara cayó en el sofá, agotada. ¿Quiénes son? Pregunté con la voz entrecortada. Gente que no figura en ningún registro, respondió. Los mismos que movieron el dinero de papá. ¿Y qué quieren ahora? Clara me miró con una mezcla de cansancio y culpa. Recuperar lo que creen que les pertenece. Y borrar todo rastro de quien lo tocó. Me llevé las manos a la cabeza. ¿Y tú? ¿Llevas años escondiéndote? No escondiéndome, corrigió. Negociando. ¿Negociando con asesinos? Con empresarios, Julián. Gente que nunca dispara un arma, pero ordena a quien debe hacerlo. Me levanté y empecé a caminar por el salón. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Grité. Porque tú eras la pieza limpia, el nombre que ellos no podían manchar. Y mírame ahora. Le respondí golpeando la mesa. Me dejaron con una herencia que es una condena. Clara se acercó y me sujetó la mano. Mamá intentó detenerlo. Por eso enfermó. No fue solo tristeza, Julián. La estaban presionando. Esa frase me desarmó. Isabel, mi madre, la mujer que había soportado todo con elegancia, viviendo sus últimos años bajo amenazas. De repente entendí el porqué de sus rutinas absurdas, no repetir nunca los caminos, no abrir la puerta sin mirar, no contestar números extranjeros. Había estado escondiéndonos sin que lo notáramos. Escúchame, dijo Clara con voz urgente. El dinero sigue moviéndose. Hay transferencias cada 3 meses desde la cuenta de Ginebra. ¿A dónde? A empresas fantasma en Panamá y Lisboa. Pero una de ellas tiene dirección en Madrid.
Me mostró una hoja con sellos bancarios y un nombre subrayado en rojo, L.O. Holdings. ¿L.O.? Pregunté. Clara bajó la mirada. Luis Ortega. Nuestro padre. Me quedé sin palabras. No puede ser. Papá está muerto. Eso creímos todos, respondió ella con un hilo de voz. Pero hay algo que no sabes, el cuerpo que enterramos nunca fue identificado con ADN. Solo lo reconocieron por los documentos y el coche. Sentí un vacío en el estómago. La idea me pareció absurda, imposible, pero a la vez, cada recuerdo empezaba a encajar como piezas de un rompecabezas maldito. ¿Estás diciéndome que papá fingió su muerte? Clara asintió lentamente. Y alguien lo ayudó. La habitación se volvió una cueva de aire espeso. Me senté, tratando de entender. Si eso era cierto, entonces el dinero no era solo de un asesino. Era de mi padre. Y todo el tiempo, mamá y Clara habían sido peones en un juego que él mismo diseñó. ¿Por qué haría algo así? Pregunté. Porque debía más de lo que valía. Y porque había una manera de saldar la deuda, desaparecer. ¿Y el accidente? Un montaje. Él mismo lo planeó. Pero alguien lo traicionó. Clara sacó una foto vieja del bolsillo de su chaqueta. Era mi padre, con el mismo traje del día del supuesto accidente. Detrás, una inscripción en tinta azul, Lisboa, 2006. Un año después de su muerte. El golpe en la puerta nos hizo saltar. Esta vez no esperaron. La cerradura se dio con un chasquido. 2 hombres entraron sin decir palabra. Trajes oscuros, guantes. Uno de ellos habló con voz baja pero firme, se acabó el tiempo, Clara. Ella se puso delante de mí. No van a llevarse nada, dijo con una seguridad que no le conocía. El hombre sonrió apenas. Ya se llevaron todo, desde hace 20 años. Avanzó. Yo intenté interponerme, pero otro de ellos me sujetó con fuerza. Clara se giró hacia mí, con una mirada que era una mezcla de despedida y perdón. Julián, si me pasa algo, ve al número que está detrás del sobre. Ahí está todo. Entonces el primer hombre levantó un objeto metálico, no un arma, sino un pendrive. Esto tiene las claves. Ella sabe lo que implica. Si lo entregas, él vive, dijo apuntándome. Clara no dudó. No. No. Repitió el hombre con frialdad. Ya no les debo nada. Hubo un silencio denso, como si el aire contuviera la historia completa de mi familia. Entonces el hombre bajó la mano. Te equivocas, Clara. Ahora él te debe. Y se fueron. Así, sin más. Dejando la puerta abierta y un silencio más aterrador que el ruido. Clara se dejó caer en el suelo. Nos dieron tiempo, susurró. No sé cuánto, pero algo quieren que hagamos. Me arrodillé junto a ella. ¿Qué hacemos ahora? Ella respiró hondo, me miró fijo y dijo, vamos a abrir la caja. La llave dorada brillaba sobre la mesa. Sabíamos que ahí estaba el principio y el fin de todo. Mientras salíamos hacia la noche madrileña, entendí algo, la herencia no era dinero. Era la última jugada de un hombre que había usado su muerte como disfraz. Y si queríamos sobrevivir, teníamos que descubrir qué dejó escondido y por qué. Si quieres saber qué había dentro de la caja, suscríbete. Mañana abriré la caja y lo que encontré cambiará todo lo que creíamos sobre mi familia. Llegamos al banco justo antes del amanecer. El portero ni siquiera levantó la vista cuando pasamos. Clara caminaba con paso firme, la llave dorada en la mano, como si llevara toda su vida preparándose para ese momento. Yo, en cambio, sentía cada latido en las sienes. El notario nos esperaba, con la misma compostura de quien ya sabía más de lo que debía. Había aceptado acompañarnos tras mi llamada, aunque dijo que prefería no saber demasiado. ¿Caja 14B? Preguntó, sin emoción. Clara asintió. Él nos condujo por un pasillo estrecho y silencioso, hasta una sala con luces bajas y paredes metálicas. Frente a nosotros, la caja. Clara introdujo la llave.
El clic fue suave, casi delicado, pero el sonido se me clavó en el pecho como si cerrara una tumba. Dentro no había dinero. Ni joyas. Solo una carpeta negra, un sobre sin sello y una fotografía. La foto era vieja, en blanco y negro. Mostraba a mi padre, Luis Ferrer, estrechando la mano de un hombre que reconocí de inmediato. Era don Arturo Llorente, el empresario para el que mi padre había trabajado en los años 90. El mismo hombre que, según mi madre, lo arruinó todo. Clara tomó la carpeta y empezó a leer los documentos con manos temblorosas. Eran contratos falsos, transferencias y pruebas de evasión fiscal firmadas por ambos. Pero en el margen inferior había algo peor, una tercera firma. Isabel Ortega. Mamá estaba dentro, susurré. Clara asintió. Ella lavó el dinero. Y cuando papá quiso denunciar, lo silenciaron. Me quedé sin voz. La mujer que había creído mártir era cómplice. El hombre que creí víctima era un farsante. Y la hermana que odié durante años, había sido la única que intentó reparar el daño. ¿Y el sobre? Pregunté. Clara lo abrió con cuidado. Dentro, una carta escrita a mano. La letra era de mi padre. Si estás leyendo esto, significa que mi plan falló. Quise protegeros del nombre Ferrer, pero el precio fue demasiado alto. No morí en aquel coche. Fingí. Me escondí para mantener a salvo lo que había robado. No el dinero, sino la información. Lo que encontrarás en esta carpeta puede destruir fortunas o limpiarlas. Marta murió por ayudarme. Isabel me perdonó sin perdonarme. Y tú, Clara, heredaste la culpa. Julián, si algún día descubres esto, haz lo que yo no pude, termina el ciclo. Devuelve lo que no nos pertenece. Mis manos temblaban al sostener la hoja. ¿Devolverlo? Murmuré. ¿A quién? Clara me miró, con una serenidad que no le conocía. Al Estado. A la justicia. A quien sea que no sea nosotros. Cerró la carpeta y la abrazó contra el pecho. Papá no fingió su muerte solo por miedo. Lo hizo porque entendió tarde que había cruzado una línea sin retorno. ¿Y tú? Pregunté. ¿Qué harás ahora? Lo entregaré todo. Pero tú no puedes quedarte. Si descubren que sabes, te usarán. Me dejó las llaves de su coche sobre la mesa. Vete a la dirección del sobre. Allí hay alguien que puede protegerte. ¿Y tú? Clara sonrió, con esa tristeza de quien ya eligió su destino. Alguien tiene que quedarse a cerrar la puerta. Nos abrazamos. Por primera vez en 20 años, sentí que tenía una hermana de verdad. Cuando me alejé, escuché el sonido del ascensor y supe que ella no saldría detrás de mí. Una semana después, los titulares llenaron los periódicos. Desmantelada red de corrupción internacional iniciada en los años 90. Se incautan bienes por valor de 9 millones de euros. Una mujer identificada como Clara Vélez Ferrer entrega pruebas clave y desaparece. No volví a verla. La policía nunca dio una versión oficial, pero el notario me envió un último mensaje: el ciclo se ha cerrado. La cuenta ha sido congelada. Vendí el piso de mi madre, doné lo necesario y me mudé a un pueblo del norte. No busco justicia ni perdón. Solo silencio. A veces abro el cajón donde guardo la llave dorada. Ya no abre nada, pero no puedo tirarla. Es el recuerdo de una verdad que costó demasiadas vidas. Mi padre quiso dejar una herencia. Mi madre, un secreto. Mi hermana, redención. Y yo, finalmente, entendí que las verdaderas herencias no se cuentan en euros, sino en decisiones. Porque lo que se roba puede devolverse, pero lo que se oculta siempre termina saliendo a la luz. Ficción, todos los nombres, lugares, empresas y sucesos son inventados. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Suscríbete al canal para recibir cada día nuevas historias de Reddit antes que nadie.